10 centavos. Como digo, los dos cuestan 1,10, uno cuesta 1 euro más que el otro, pues tiendes a decir 1 euro y los 10 céntimos, 10 centavos. Pero evidentemente si uno cuesta 1 euro y el otro 10 céntimos, la diferencia son 90, no 1 euro. La respuesta correcta, por lo tanto, es 5 centavos y 95 y 1,05 centavos, ¿no? Y 1,05, un dólar con 5 centavos y 5 centavos, que es lo que juntos hacen ese 1,10. Esto, como digo, es un experimento muy básico, muy intuitivo y que nos sirve para hablar de la primera referencia o una de las referencias más conocidas en todo esto de la psicología conductual, del comportamiento humano, que es Daniel Kahneman, y este libro, Pensar deprisa, pensar despacio, que no sé si os lo recomiendo entero, porque es un libro extenso, es un libro, bueno, un pelín complejo en algunas ocasiones, aunque es obvio que hay un par de capítulos que son claves, porque son, bueno, pues seguramente dos de los principales capítulos hoy por hoy escritos sobre economía conductual y que no en vano les sirvió para ganar el premio Nobel de economía, sí, de economía, no de psicología, aunque Daniel Kahneman y Tversky, que es con quien desarrolló toda esta teoría, ya fallecido y por tanto solo se lo dieron a Kahneman, como digo, son dos, o era un psicólogo y es un psicólogo israelí, que hablaron de esto, del sistema 1 y del sistema 2, y que nuestro cerebro tiene eso, es dos sistemas. El uno, que es un sistema rápido, intuitivo, que nos lleva a responder de forma rápida, que nos lleva a decir 10 centavos o 10 céntimos y 1 euro, pero que evidentemente falla. El sistema 2 es mucho más lento porque es reflexivo. También exige mucha más energía y por eso el ser humano, que estamos permanentemente tratando de minimizar la energía que gastamos, pues el sistema 2 solo tiramos de él cuando realmente forzamos o cuando realmente vemos que es una necesidad. Esto que estoy hablando y que tiene una visión antropológica es muy relevante a la hora de psicología conductual, porque vamos a ver del cerebro. Un cerebro que, bueno, pues que es evidentemente una de las máquinas más complejas y perfectas que existen. El cerebro actual del humano, del Homo sapiens, bueno, pues tiene el orden de unos 400.000 años. Evidentemente existe desde mucho tiempo antes, pero no era un cerebro tan evolucionado. Solo con la aparición de nuestro cerebro, de nuestra especie, Homo sapiens, no somos hombres de Neandertal, no somos antecesor, no somos erectus, no somos ese tipo de homo, sino que somos el Homo sapiens, que tenemos un cerebro específico, un cerebro, como digo, tiene el orden de 400.000 años, que es un cerebro que es una máquina espectacular para muchas cosas, que nos ha permitido llegar a la luna, construir catedrales, descubrir vacunas para una pandemia en apenas unos cuantos meses, pero que sobre todo nos ha servido para sobrevivir como especie. Y esto es muy importante. Nuestro cerebro es una máquina, como digo, muy buena para muchas cosas, sobre todo para sobrevivir, pero no es del todo buena para tomar ciertas decisiones en ambientes de incertidumbre. Y esos son los mercados financieros. Si algo caracteriza a los mercados financieros es que están llenos de incertidumbre y que tenemos que tomar decisiones en ambiente de incertidumbre. Pues bien, en momentos de incertidumbre, el momento cuando nos encontramos en un callejón oscuro, cuando nos encontramos en la selva y percibimos un enemigo y percibimos un riesgo, lo que hace nuestro cerebro es priorizar la supervivencia y nos hace priorizar huir. El miedo se impone, una parte del cerebro que ya veremos, la amígdala se impone y tendemos a huir. Y eso seguramente es una muy buena estrategia para sobrevivir como especie, pero no lo es tanto, y de ahí que pongamos que es un mal aliado para la gestión de carteras, porque seguramente cuando percibimos ese miedo, ¿qué es lo que está pasando estos últimos meses? Cuando vemos corrección en los mercados financieros, nos entra miedo, aparece esa aversión a la pérdida que nosotros tenemos como ser humano, tomamos una decisión que es asimétrica y que normalmente es equivocada. Insisto que nuestro cerebro nos guía muy bien para esa supervivencia, pero desde luego no es la mejor decisión para tratar de generar rentabilidad en las carteras a medio
y largo plazo. Y porque además, esto es Behavioral Finance, y además voy a hablar de Behavioral Economics. Al final, cuando uno estudia economía, cuando uno estudia macroeconomía, bueno, pues tendemos a hacer modelos económicos muy bonitos, muy elegantes, con muchos supuestos que la mayoría pues no son del todo exactos, porque la mayoría de los modelos de toma de decisiones y de comportamiento del consumidor y cómo reacciona una empresa ante una variación de los tipos de interés y demás, tendemos a suponer que el ser humano toma decisiones reales. Bueno, pues justamente todo lo contrario. O los que defendemos la psicología conductual, los que defendemos Behavioral Finance y Behavioral Economics, decimos un poco todo lo contrario, que somos más emoción que, que racionales, ¿eh? Y que tomamos muchas más emociones llevados por esas emociones que realmente por el cerebro, ¿no? Y muchas acciones que parecen irracionales, pues realmente tienen, bueno, pues un origen racional. ¿Por qué? Porque nos dan satisfacción, ¿no? Y que dice, oye, pero como alguien fuma sabiendo que al final fumar mata y que tarde o temprano lo vas a dejar, no es racional fumar. Bueno, pues igual sí que es racional, precisamente porque fumar me genera una satisfacción emocional, que es lo que justifica que yo esté llevando a cabo ese tipo de toma de decisiones, ¿no? Bueno, el ser humano, como digo, tiene un cerebro que es perfecto para unas cosas, pero que es muy imperfecto para otras, que tiene esa aversión al riesgo, que nos lleva a vender en el peor momento, que tendemos o que nos lleva a tender a sobreestimar probabilidades de ocurrencia cuando son reducidas, fenómenos que son muy poco probables. Sin embargo, nuestra mente le asigna una probabilidad de ocurrencia superior, y esto es lo que evidentemente en ellos se apalancan las compañías de seguro, que nos venden seguros por acontecimientos que son muy poco probables. Nosotros pensamos que la probabilidad de ocurrencia es más alta y estamos dispuestos a pagar una prima que desde el punto de vista de cálculo matemático, de esperanza matemática, pues no tiene sentido. Y al revés, acontecimientos, o por ejemplo la lotería, ¿no? Tendemos a comprar lotería cuando la probabilidad de que nos toque, desde luego, es muy inferior a la que nosotros percibimos. Y en sentido contrario, hay aspectos que son mucho más probables de que sucedan y bueno, sin embargo le asignamos una probabilidad de ocurrencia cuando, como digo, realmente sí van a producirse, ¿no? Más debilidades, más atajos, más heurísticos, los que luego veremos, más sesgos, ¿no? Pues tendemos a tener inercia, el ser humano nos cuesta mucho modificar y sobre todo nos cuesta mucho anticipar puntos de inflexión. Y esto es claro en la evolución de la economía o en la evolución de los mercados financieros, ¿eh? Nuestra mente, insisto, tremendamente compleja y útil para ciertas cosas, para otras es limitada, ¿eh? Y esa tendencia a la inercia, a pensar en el status quo, en que todo se va a mantener, pues nos impide en enorme cantidad de ocasiones poder detectar muy bien esos puntos de inflexión que comentábamos, ¿no? Somos perezosos, ¿eh? Y eso también lo veremos en la gestión de carteras. Y esto, bueno, en ocasiones ha podido ser utilizado o es utilizado en algo que, bueno, pues también es polémico, ¿no? Los acicates, los famosos nudge que decimos en inglés, y es si hay o no que condicionar la toma de decisiones de los agentes poniéndole ese tipo de acicates, o bien para que tengan un determinado comportamiento, o bien para evitar que tengan ese determinado comportamiento. Luego lo veremos, pero es un caso muy clásico, ¿no? De que los alimentos pues, más sanos estén mejor a la vista y los alimentos menos sanos, que engordan o que tienen azúcar, pues sea más difícil verlos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás corriendo en la cinta, pues aparezca una serie de mensajes que te motivan o que te desmotivan. Por ejemplo, no es casual, es una tontería del día a día, pero bueno, hasta que uno no cae en ello, ¿por qué en los blisters cuesta algo? Cuesta, hay que empujar ahí bien para sacar la pastilla y de hecho hay veces cuesta en exceso. Bueno, eso es un acicate. ¿Por qué? Porque somos perezosos y el esfuerzo extra derivado de tener que extraer esa pastilla, ¿no? Ese medicamento, esa píldora, bueno, pues ha podido en algunas ocasiones evitar que alguien haya podido tomar demasiado. Sé que son cosas muy básicas y sé que son cosas muy simples. Esa es uno de los grandes atractivos de la economía conductual y de las finanzas conductuales. Precisamente la psicología conductual, precisamente que son cosas que son obvias y que en muchas ocasiones
nos damos ni cuenta, pero que evidentemente existen y nos condicionan. Y ahora estamos en un momento, bueno, ya ha pasado algo de tiempo, digo, pero sigue siendo relativamente útil y eso lo apliqué en ese post, ese artículo, ese post que os pongo ahí, bueno, pues sobre la pandemia, ¿no? Y sobre el COVID y cómo nos hemos enfrentado a riesgo a contagiarnos, a cuando nos contagiamos, a vacunarnos, a qué vacunas ponernos, pues cómo nos enfrentamos a eso fue tremendamente diferente. Ni de lejos hemos reaccionado todos de forma igual. ¿Eh? Les ha habido valientes, les ha habido súper temerosos, les ha habido que han rechazado la vacuna, les ha habido que ha sido justamente lo contrario, les ha habido que han ocultado que estaban enfermos, les ha habido que ha sido justamente lo... Y yo mismo, debo reconocer que yo, que me creo que soy un economista, bueno, pues relativamente racional, y ya hemos visto que no es fácil encontrar alguien que sea de siempre del todo racional, pero yo que busco explicación de todo, que busco que se me explique y demás, bueno, debo reconocer que en el lado del COVID he sido muy emocional, no tanto al miedo a contagiarme, a pasarlo mal, sino, por ejemplo, al tema de las vacunas, ¿no? Y lo reconozco, yo no tuve ninguna duda en ponerme las vacunas y eso choca bastante con mi lado más racional, porque un ser racional, desde luego, hubiera exigido tener pruebas evidentes de que la vacuna funcionaba, de que no tenía efectos de segunda ronda y bla, 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 bla. Bueno, pues voy yo, como digo, como un propio ejemplo de cómo en ocasiones un mismo ser humano puede ser muy racional para unas cosas o muy emocional para otras, ¿no? Yo creo que cómo nos hemos reaccionado ante la pandemia es un bonito ejemplo de behavioral finance, ¿no? Bueno, aquí un poquito más temas de lo que vamos a comentar. Aquí es una aplicación al tema de asesoramiento financiero y al tema de los mercados financieros, que en última instancia es a lo que nos dedicamos. Y bueno, yo creo que ante esta constatación de que tenemos un cerebro que no es perfecto, de cometemos errores y demás, bueno, pues creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Para poder enfrentarnos a algo, lo primero que tenemos que hacer es aceptar, reconocer que no somos perfectos, reconocer que cometemos errores y que tenemos muchos sesgos. Y para tratar de aliviarlas, lo que tenemos, los efectos negativos, lo que tenemos que hacer, y es un poco nuestra idea, es tratar de establecer pautas y tratar de establecer una disciplina que nos impida caer en esos atajos mentales, ¿no? ¿Cuáles son esas disciplinas? Pues, por ejemplo, las famosas aportaciones e inversiones periódicas. Tengo 100 para invertir, no inviertas todo ahora, sino que márcate una disciplina y esas 100, inviértelos en 2 años, por ejemplo, o en un año y medio, o en un año, invierte cada 2 o 3 meses. Ya no pase lo que pase con los mercados financieros. Cada uno de enero, marzo, junio y septiembre, por ejemplo, invierte un 25%, se lo vas a hacer en un plazo más largo, en 8 veces o en 10 veces en cada una de ellas invierte un 10%, por ejemplo. Ten horizontes de inversión a largo plazo. Intenta no revisar no con demasiada frecuencia el valor de tu inversión. Intenta no caer en ese sesgo de disponibilidad de solo invertir en lo más conocido. Y cuidado, alguien dirá, espera, eso de invertir en lo conocido es una técnica adecuada. Yo nunca voy a invertir en algo que no es conocido, ¿no? Bueno, es una táctica muy defensiva. Estoy de acuerdo, pero igual te estás perdiendo oportunidades. Tal vez lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y conocer absolutamente todo, porque no porque algo no lo conozcas va a tener más riesgo. Las cosas tienen más o menos riesgo, que es independiente del grado que tú tengas de conocimiento y el grado de disponibilidad que tú tengas. Aquí me gusta a mí siempre poner el mismo ejemplo. El IBEX 35 es uno de los índices bursátiles más arriesgados del mundo. Si tú no le preguntas qué prefieres invertir en el IBEX 35 o en un índice de la bolsa de Australia. Pues el IBEX 35 porque percibo que la bolsa de Australia es más arriesgada. ¿Por qué percibes que la bolsa de Australia es más arriesgada? Tú porque no lo conoces, pero igual la bolsa de Australia es menos arriesgada. De hecho, es que es menos arriesgada. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Son las que uno tiene que ir conociendo y ya lo sé, pasa por un punto que no nos gusta, que es el reconocimiento de que no somos perfectos, pasa por el reconocimiento de que tenemos fallos y de que cometemos
esos errores, ¿vale? Ahí está un poquito más explicado en un vídeo que hicimos, unas explicaciones que hicimos. Antes comentaba como Daniel Kahneman ha sido uno de los principales y Tversky, principales impulsores del behavioral, no los primeros, incluso nos podemos remontar a Adam Smith o a Keynes, el todopoderoso Keynes, gran economista, macroeconomista también, fue uno de los principales iniciales de la economía conductual, de las finanzas, del behavioral finance. Pero bueno, como decía, yo creo que Tversky y Kahneman es un experimento tremendamente sencillo, ¿no? Al final se nos va a elegir entre los juegos, en uno tenemos un 100% de probabilidad de perder 7.500 euros y en otro existe la posibilidad o bien de perder 10.000 euros, de perder más con un 75% de probabilidad o de no perder nada con un 25% de probabilidad. Si fuéramos racionales, si fuéramos eficientes, si atendiéramos al concepto de utilidad esperada de Bernoulli de 1738, haríamos el cálculo de esperanza matemática, 100 por 7.500, 100 por 7.500, y en el otro lado, 75% de probabilidad de perder 10.000, son 7.500 por 0 por 25%, es un 0, pues la esperanza matemática de los dos juegos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, un ser humano racional lo que diría es, oye, me da igual coger una o la otra alternativa, porque en las dos la esperanza matemática de pérdida es la misma. Bueno, estos dos autores pasaron el estudio a un buen número de personas y se van, bueno, pues no sé qué sorpresa o no, de que la mayoría de las personas respondían que preferían jugar, que preferían jugársela, aunque lo más probable es que fueran a perder, pero que ellos consideraban que preferían. ¿Por qué? Bueno, pues porque de perdidos al río, como dice el refranero castellano, ¿no? Oye, si yo voy a perder 7.500 euros seguro y en el otro caso es más probable que pierda 10.000, pero bueno, pero puede existir una probabilidad a no perder nada. Bueno, esta asimetría en el riesgo nos condiciona. Una vez que ya sabes que vas a perder, ya no te importa perder más. Una vez que tú has comprado unas acciones y estás perdiendo un 20%, ya no las vas a vender. Entonces, lo más probable es que pierda un 40%. Bueno, ya, pero ya llevo perdiendo un 20%. ¿Vale? Este es un poco el ejemplo de la teoría de la utilidad esperada aplicada a las acciones. Si ya estoy perdiendo un 25%, venga, tira, ya me da un poco igual. Pero atención, porque ahora ponemos un caso distinto y es que ahora hay dos posibilidades, con un 100% ganar 3.000 euros, con un 75% con más probabilidad ganar 4.000 euros. Es más probable que ganes más y con un 25% de probabilidad de no ganar nada. Vuelvo a hacer el ejemplo, esperanza matemática, me sale que es equivalente. En los dos casos la esperanza matemática es ganar 3.000 euros, un ser racional me diría que le da igual. Da igual. Y tendemos a amarrar los 3.000 euros. Cuando yo compro acciones y suben un 3%, ya vendo. Suben un 5%, ya vendo. Sí, puede ser que gane mucho más, que ya, pero más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? De perdidos al río versus más vale pájaro en mano. Esta cosa tan sencilla, tan intuitiva, tan obvia, alguna la va a alucinar. Esto es un premio Nobel. También hay que entenderlo cuando se hizo. Esto se hizo en 1979, insisto, ya lo tenemos más o menos asimilado, pero entonces no lo tenemos tan. Es más, todavía hay gente que rechaza la psicología conductual y considera que no, que el ser humano es súper eficiente, que maximiza la utilidad. Bueno, pues el ser humano es racional y maximiza la utilidad. Aquí me responderá que le da igual y aquí responderá que me da igual. Y no es el caso. Y un accionista venderá una acción cuando gane un 10 con la misma probabilidad que la venderá cuando pierde un 10. Y no es el caso, porque el valor psicológico del beneficio es diferente al valor psicológico de la pérdida y la pérdida nos duele mucho más. Y como digo, una vez que tratamos de evitar la pérdida, pero una vez que incurrimos en ella, la pérdida de un 10% en la acción nos supone este daño, ¿sí? Este daño mental, mientras que un beneficio del 10% nos provoca esta recompensa emocional es menor, ¿vale? Y esta asimetría, pues como digo, es relevante. Y esa es la primera idea que se dio en la teoría de las perspectivas o teoría prospectiva,
que fue la base para el desarrollo del behavioral, ¿vale? A lo largo de la documentación os pongo textos, un poco de lo que os estoy comentando, y os pongo algún libro adicional por si queréis continuar, el de neuroeconomía de Pedro Bermejo. Pedro Bermejo es un neurocientífico, por tanto tiene un sesgo no tanto de economía y de mercados financieros, pero sí del funcionamiento de los mercados financieros, ¿no? No solo decidieron, o no solo, perdón, llevaron a cabo este análisis sobre la teoría de la perspectiva, sino que además profundizaron en otro aspecto, y es el famoso efecto marco, ¿vale? Los Daniel Kahneman y Tversky son famosos por dos cosas, por la teoría de las perspectivas y el efecto marco. Bueno, ¿qué es esto del efecto marco? De nuevo aquí es un tema muy, muy, muy propio del marketing. Al final, si yo te doy a elegir entre las dos puertas, ¿cuál eliges? Bueno, pues tendemos a elegir la puerta de la derecha, cuando en el fondo son un poco lo mismo. El uno tiene un 5% de probabilidad de morir y el otro, como tengo un 95% de probabilidad de sobrevivir, no, pues es lo mismo, tengo un 5% de probabilidad de... Pero, bueno, evidentemente se ven de forma diferente. Luego, además, una la he puesto en rojo, otra la he puesto en verde, en la que he puesto en rojo, además, he puesto un símbolo de la calavera. Esto es el efecto marco. Y ya estaréis dándoos cuenta de que estamos hablando de puro marketing, ¿no? Ahí os pongo otro libro interesante, Ana Vázquez Maya, donde habla también, quiero decir yo, y cómo, bueno, pues cómo nos influyen en la toma de decisiones, ¿no? Y hay veces que ahí nos sentimos chantajeados y nos sentimos engañados, y no digo que no, pero también podemos dar la vuelta, ¿no? Y aquí otro libro que os recomiendo, el de hábitos atómicos, ¿no? Que está bien porque también habla de behavioral, lo que nos viene a decir es, oye, ¿cómo te vas a intentar tener una vida pues mejor, ¿no? Y al final, cómo te generas una serie de hábitos, habla además del poder exponencial de los hábitos y demás, pero sobre todo la parte del behavioral, a mí es lo que más me gustó, porque lo que te viene a decir es algo sencillo, algo fácil, algo intuitivo, algo que te genere una recompensa. Es que esas son las bases behavioral, ¿vale? Y alguno podrá utilizarlo para condicionar la decisión de nuestro cliente o de quien tú consideres, es decir, eh, manejar al otro, y esto genera evidentemente mucha polémica. Es que yo no soy libre, somos libres, bueno, pues no tengo nada claro, pero nos pueden manejar, evidentemente, y es relativamente fácil. El cerebro humano es relativamente fácil. Esto pues, evidentemente genera polémica y podemos ver el parte negativa y es me estáis manejando, alguien me está manejando y no soy libre. O puedo ver la parte positiva. Quiero ser manejado o me quiero manejar a mí mismo para tener unos hábitos saludables o para la gestión de mi cartera eficiente. ¿Que me pueden condicionar la gestión de mi cartera? Sí. ¿Que yo puedo condicionar de forma positiva mi cartera? Sí, ¿vale? Es un poco la idea que os quiero transmitir. Bueno, otro librito interesante del conocimiento, del funcionamiento del cerebro para profundizar en ello, y los acicates, que ya hemos hablado, ¿no? Y de cómo yo puedo condicionar las decisiones. Y esto es un poco lo que comentaba, ¿no? Evidentemente tendemos a comprar aquello, bueno, pues que está más visible en nuestros ojos. Pues ya, evidentemente, y tiene además un envase atractivo, pues todavía más. O esta pequeña bobada de este acicate, ¿no? Al final, ahora que estamos hablando del consumo de luz y demás, hay que han vuelto a proponer que pongamos delante de nuestras casas o de nuestras narices ese contador que ahora se ve solo en casas antiguas de pueblos, ¿no? Y vas viendo cómo el contador y la ruedecilla esa se va moviendo y tú tienes la constatación de que se está produciendo un consumo y por lo tanto tiendes a reducir el consumo. Ya está. ¿Él es libre o no es libre? Bueno, pues no sé si soy libre o no. Alguien me está condicionando y al que alguien me está ahí recordando, pues como eso que existe por ahí relojes de cómo está incrementándose el déficit, la deuda pública, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas evidentemente pueden condicionar nuestra decisión. O si yo estoy comiendo y según como a mi lado tengo un reloj que me marca las calorías que estoy ingiriendo, te garantizo que dejaría de comer. O cuando voy a tomarme el postre me dicen las calorías que tiene eso, dejo de... O, dices, claro, por el que se generan, oye, cuando me digan el impacto, la huella de CO2 de cada una de mis decisiones, cuando hago una foto en el teléfono
cuando me descargo una película me dicen esto tiene una huella equivalente de CO2 de X kilos, es muy posible que yo me replantee la toma de decisión, ¿vale? Como digo, esto es polémico porque es un condicionamiento de nuestra toma de decisiones, pero ahí existe, que conviene conocer uno para condicionar a la gente, que conviene conocer uno para que no te condicione, o que consiste conocer para condicionarte tú de forma positiva. ¿Vale? Bueno, el efecto Diderot, ¿no? Al final, es un efecto típico en marketing, y al final es cuando nosotros tomamos una decisión, luego pues se condiciona nuestra vida, ¿no? Diderot era el que, bueno, pues inventó la enciclopedia como ahí aparece, tenía problemas económicos, iba a casar su hija, y la Catarina la Grande era consciente de que Diderot no tenía dinero para pagar la boda de su hija y le dio dinero, ¿no? Ese dinero Diderot, bueno, pues se compró una pero espectacular y se daba cuenta de que con esa bata de terciopelo espectacular. Su casa, el resto de las cosas no casaban bien. Tenía un sofá que era chambroso y un armario cochambroso. Y entonces, bueno, pues fue cambiando el resto de las cosas. Es el efecto Diderot, ¿no? Un efecto Diderot que es muy claro cuando uno va a empezar a hacer deporte y se va a una tienda de deporte y va a comprarse solo una camiseta y, bueno, acaba saliendo con absolutamente todo el kit, ¿no? O este anuncio muy famoso de esta marca sueca de muebles que empieza ahí haciendo un agujerito para colgar un cuadro y al final acaba redecorando absolutamente toda su vivienda. Bueno, estas cosas pasan, y pasan en la toma de decisiones, de hábitos de consumo de bienes duraderos o no duraderos y evidentemente en nuestra gestión de cartera. Efecto marco, efecto teoría de las perspectivas, esa asimetría o efecto anclaje, ¿no? Y al final aquí pongo otros ejemplitos más típicos, ¿no? Jaimita es inteligente, esforzada, impulsiva, crítica, cabezota y envidiosa, y Pepita es envidiosa, cabezota, crítica, impulsiva, esforzada e inteligente. Ahora, insisto, estáis condicionados, pero de cuando se pasa este experimento a la gente, tienden a decir que Jaimita es mejor que Pepita, cuando en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que uno está puesto en un orden y otro está puesto en otro. La primera palabra, el efecto anclaje, es la primera idea que recibes. Jaimita es inteligente. Wow, ya está. Aunque luego me digas que es envidiosa. Pepita es envidiosa. Aunque luego me digas que es inteligente. El orden de los factores sí que altera el producto. ¿Vale? Y esto, pues evidentemente es importante. Y luego si encima le meto efecto marco, porque en el caso de Jaimita pongo que es inteligente, además lo pongo en verde, y Pepita pongo que es envidiosa, y además lo pongo en rojo, la imagen que tenemos de Jaimita es mucho mejor que la imagen que tenemos de Pepita. Esto es el efecto anclaje que utiliza, bueno, pues mucha gente en el comercio. Estoy viendo porque he estado este fin de semana en Marrakech y, bueno, he pensado en muchos efectos del behavioral finance, ¿no? Y entre ellos, esto que tiene que ver con la fijación del precio, ¿no? El primer precio que te determina el vendedor, bueno, y hace una suerte de efecto anclaje. Tú sabes que al final es evidente que la diferencia en precio va a ser abismal, pero ya el primer precio, ya la primera impresión, ya marca, ¿eh? Y aquí, si yo te digo un precio de 324 euros, tal vez no sabes si es mucho o poco, pero si ya te he marcado un precio alto o ya te he marcado un 479, aunque luego esté tachado, ya tengo un cierto efecto anclaje y ya me parece, bueno, pues que ya realmente, no sé, como que ese es un precio y por lo tanto me estoy llevando algo de eso. Tengo que escribir un post sobre un viaje a Marruecos y un bazar y el behavioral finance, ¿no? Porque otro también lo he visto, que es el efecto dotación. El efecto dotación tendemos a valorar más lo que es nuestro. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Y cuando te dan estás pensando en comprar un bien y te lo dejan tocar, y te lo dejan ponértelo, y te lo dejan probarlo, le asignas más valor. Esto no es de ser racional. Un ser racional le da igual probarse una chaqueta o no probársela. A un ser racional le da igual tener en sus manos un ajedrez de Cedro del Atlas o no haberlo tenido en sus manos. Bueno, pues un ser humano con nuestras debilidades y nuestros sesgos no nos da igual. Nos parece diferente y bueno, pues que le damos un efecto dotación. Valoramos ya, ¿eh?
lo que ya tenemos en nuestras manos. Y, evidentemente, lo que digo, esto lo manejan muy bien las marcas, lo manejan muy bien en las promociones. Oye, prueba durante 3 meses una determinada cosa. ¡Wow! Ahí saben que caemos en ese efecto rotación. Bueno, he pasado unos cuantos minutos explicando que efectivamente no somos Homo economicus, por más que nos diga la teoría económica que somos Homo economicus, no lo somos, es una de las bases de la teoría neoclásica, pero no es el caso. Y con toda esa teoría neoclásica, bueno, pues ahí hay unos nombres de economistas que luego entraremos, ¿no? Thaler, también premio Nobel, Schiller, también premio Nobel, que se tuvieron que enfrentar en su momento, pues fundamentalmente a los miembros de la economía, por ejemplo, de la Universidad de Chicago, ¿no? Los hombres más eficientes del mundo y demás, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba de las probabilidades, de cómo tendemos a asignar una probabilidad superior a las cosas que son poco probables, algo que es muy poco probable de ocurrencia. Nosotros le asignamos mucha más probabilidad de ocurrencia, ¿no? Claramente es la lotería, la probabilidad de que nuestra lotería es tremendamente baja, pero tendemos a comprar. Y además aquí me sirve para entrar en otro sesgo, que es el sesgo de ilusión de control, y es el pensar que nosotros tenemos capacidad de condicionar el resultado sobre cosas en donde evidentemente no tenemos capacidad de condicionar el resultado. Es decir, tú vas a una lotería a comprarte un décimo y ves un décimo que coincide con tu fecha de cumpleaños o con el año en que te casaste o tal, y te lo compras porque piensas que es más probable que toque. Es una tontería absoluta. ¿Qué más da? Pero tienes un poco ese punto. O piensas que si te lo compras de vacaciones por no sé qué, es más probable que toque. E igual que si tú te pones la camiseta de tu equipo preferido, piensas que es más probable que gane tu equipo. O si piensas que vas a ver el partido con no sé qué zapatillas puestas o que vas a comer palomitas solo con la mano derecha, es decir, supersticiones, eso no tiene ninguna capacidad. Vuelvo otra vez, ahí está nuestro lado emocional, que es el que nos condiciona. Y esto lo llamamos así técnicamente sesgo de ilusión de control. Pensar que tienes la ilusión de poder controlar algo que evidentemente no está bajo tu mano. Los mercados financieros, claro, ¿no? Si es que resulta que yo compro las acciones de no sé qué tipo, o si compro los lunes, o si compro de qué, tengo la capacidad de condicionar la evolución de los mercados financieros. Tú no tienes capacidad de condicionar los mercados financieros, ¿vale? Eso es el sesgo, como digo, de ilusión de control. De la probabilidad ya hemos comentado. Bueno, y el otro asunto es cómo al ser humano, el ser racional, nos gusta que nos cuenten cuentos ya desde pequeño, nos gustan las narrativas, nos gusta que nos cuenten cosas que encajan muy bien y que tienen un discurso, aunque luego, y esto los economistas y los gestores de carteras de inversores somos los números uno en contarlo, ¿no? Y oye, pues como pasó esto con la economía, qué bien explicamos lo que ha pasado con la economía y lo que ha pasado con las finanzas, qué bien lo contamos a posteriori. Y sucede, y esto va a ser piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Bueno, como contamos bien las cosas, con un hilo narrativo y que bien lo explicamos, mucha gente piensa que como contamos muy bien lo que ha pasado, vamos a ser capaces de predecir el futuro. Y el futuro, es más, hay muchos que dicen, bueno, por muy bien que cuentes el pasado y por muy buena narrativa que tú tengas, no vas a ser capaz de anticipar. Bueno, no digo que seamos charlatanes, pero bueno, en ocasiones puede ser que sí, y en ocasiones luego hay muchos juicios o muchos expertos en esa narrativa. Esa narrativa de que esta alfombra viene del Atlas y ha sido bordada por no sé qué, wow, la narrativa es perfecta. Luego además te dejan tocar, efecto inflación, hay un efecto anclaje del primer precio que te han dado. Bueno, en definitiva, behavioral aplicado a un poco de medida y también a los mercados financieros, que es de lo que estamos hablando. Bueno, aquí un repaso de los principales autores, ya he dicho, Smith, Keynes, Simon, el premio Nobel en 1978, Steve Kahneman, ya he comentado, Nobel en 2002, Schiller por esa exuberancia irracional, Nobel en el 13, y Thaler, del cual hablaré
porque también ha detectado alguna serie de sesgos y demás. Animal Spirits de Keynes ya nos lo dijo, ¿no? Ese impulso espontáneo. Esto hablaba Keynes en Teoría General del Interés, la ocupación y la renta en 1936, ¿no? Bueno, el efecto disposición, ya hemos comentado que tiene que ver con ese sesgo de la teoría de la perspectiva. Tendemos a quedarnos más con las pérdidas, ¿no? Y cuando ganamos un poquito, tendemos a venderlo. Y eso sería un error. Y tal vez ante ese error, ante la detección de ese error, pues una disciplina. La disciplina es el momentum, ¿no? Que son las técnicas de gestión de carteras de renta variable. Y lo que nos vienen a decir es, oye, no, déjate, cuando algo está con tendencia alcista, no lo vendas, no lo vendas, no lo vendas. Eso es el factor investing. O el puro análisis técnico, ¿no? Dice, mira, esto no lo vendas mientras está en subida libre. O esto no lo compres mientras está en caída libre, ¿no? O al revés, de que esto ha tenido una determinada pérdida, un determinado nivel, oye, pues véndelo aunque estés perdiendo el 15 o el 20%, que son, por ejemplo, los stop loss, la determinación de un stop loss, tal vez como una de las mejores vías para evitar caer en ese efecto de disposición. Bueno, esto lo pongo aquí porque en español disposición, disponibilidad y rotación es muy parecido, aunque evidentemente en inglés no. Disponibilidad ya lo he comentado, al final caemos en el error de pensar que lo conocido por nosotros es menos arriesgado. No sé si antes me he interpretado mal o me he explicado mal. Yo no estoy diciendo que invirtamos en algo que no conocemos, ¿eh? Invirtamos solo en cosas que conocemos, pero no pensemos que porque algo no lo conocemos es más arriesgado. Si algo no lo conozco, no sé si es más arriesgado o no. Algo que sea no conocido, no porque sea no conocido por mí es más arriesgado. Mi obligación es conocerlo. Y es un poco sobre lo que quiero llegar. O que algo porque lo conozca yo, no por eso es menos arriesgado. Yo soy súper conocedor del IBEX 35, pero sé que el IBEX 35 es más arriesgado que el índice de la bolsa australiana, aunque no me sepa la composición de la bolsa australiana y me debería dar más miedo invertir en la bolsa española que en la bolsa australiana, porque la bolsa española, aunque yo la conozca más, es más arriesgada. El efecto de disposición ya lo hemos comentado, no vendemos con pérdidas. El efecto endowment es esto, en dotaciones. Bueno, pues valorar más alto que simplemente por el hecho de que sea nuestro. Thaler, Richard Thaler, es uno de esos autores que os recomiendo, tiene un libro muy, muy bajo en español publicado por Leusto, todo lo que se debe saber de behavioral, ¿no? Y habla de muchas cosas. Y una de ellas, dado que a mí me da un poco de, o me da rabia, ¿no? Pero debo reconocer que existe, que son esos factores supuestamente irrelevantes, ¿no? Eso que, bueno, pues pensamos que no importa, pero al final tiene una condición que provoca cosas en los mercados financieros. El efecto supuestamente irrelevante más claro es el del efecto calendario, ¿eh? Y yo lo he dicho antes, y a mí me da mucha rabia que la bolsa sea bajista en septiembre y alcista en mayo, o ese tipo de cosas, o los lunes sean más bajistas que los viernes, pero porque me da rabia o me fastidie que suceda, no por eso no lo voy a admitir. Y estas suceden y no son racionales para nada. Y suceden. Y no podemos caer en los mercados financieros en la famosa ceguera inducida por la teoría. Y es que nos pasa, a nosotros los economistas y a cada uno en su profesión. Hay veces que hay cosas en las que no caemos porque pensamos que no puede ser, porque tenemos una serie de conocimientos teóricos y demás, y eso no es posible. Y viene alguien no experto en la profesión y en muchas ocasiones pues la mira sobre ti, ¿no? O la teoría de la mente, y es considerar o poner en pensar en lo que puede estar pensando el otro, ¿no? Ahí es un ejemplo muy clásico de pensar ese número de 0 a 100 y y gana aquel que se aproxime a los 2/3 del promedio de los números pensados. Uno puede pensar, oye, si de 0 a 100 la esperanza es que digan 50, oye, pues 2/3 de 50. Bueno, pues no, porque tienes que pensar que alguien también está pensando como nosotros. Y por lo tanto eso al final puede llevarte a que el resultado óptimo desde luego no son 2/3 de 50, sino que un poquito más abajo. Esto también es el tema del regateo, ¿no? No solo yo tengo que
pensar, si me tengo que pensar lo que tú estás pensando, que yo estoy pensando que tú estás pensando. ¿Eh? Y esto es lo que podemos decir que es la teoría de la mente y que se aplica en los mercados financieros como poco. ¿Eh? Y esto es una broma que a mí me gusta hacer mucho. Al final a mí me da igual cómo sea el dato del PIB americano, me da igual cómo sea la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos o el beneficio de Telefónica. A mí lo que me importa es cómo van a pensar otros que es ese dato. Yo puedo decir que el dato es muy bueno, pero lo importante es lo que piensan otros que va a ser ese dato. Lo que yo tengo que pensar es qué van a pensar otros sobre ese dato. O seguramente qué van a pensar otros, qué van a pensar otros, qué van a pensar otros sobre el dato. ¿Vale? Esta sí, historia algo complicada es esto que llamamos el concurso de belleza que es tan aplicable en los mercados financieros. ¿No? Este chiste de los que hay, que ahí lo tenéis, ¿no? O más cosas, ¿no? Y es esto, ¿eh? Porque no está hablando mucho tiempo, veo que me voy a quedar más sin él. Pero cosas que tienen que ver con el behavioral, ¿no? Tú tiras 6 veces una moneda cara y sale cara. ¿Cuál es la probabilidad de que salga otra vez cara? Pues la gente dice, una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. ¿Cómo va a salir otra cara? Eso es imposible. Bueno, pues es un 50%. La probabilidad de que salga otra cara es un 50%, porque las probabilidades no están condicionadas. Claro, después de la bolsa cae y cae y cae y cae, pues la probabilidad de que siga cayendo, pues podríamos decir que es del 50%. Es verdad que no es del todo aplicable, porque no es aleatorio el movimiento de un mercado bursátil, o al menos es lo que yo pienso, ¿vale? Pero bueno, como digo, en ocasiones esto nos puede suceder. Aquí lo pasé rápido, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con el lado más neurológico de nuestro cerebro, de las emociones. Estas toma de decisiones no es emocionales, es racionales. ¿Eh? Racionales y las emocionales, cada una está en una zona del cerebro distinto. No, que nos lleva a decir, oye, y luego otra, las hormonas que pueden condicionar nuestro comportamiento y entre ellas, bueno, pues evidentemente dopamina, ¿no? Que está mal decir que es la hormona del placer, realmente no es la hormona del placer, es la hormona del darle más. Es la hormona que nos motiva a seguir haciendo cosas, a intentar conseguir cosas, pum, 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 pero no nos deja disfrutar. ¿Eh? Disfrutar es la oxitocina, es otra hormona. Esta nunca se conforma. Quiero algo más. Y cuando voy a disfrutarlo, dice, no, vete a por otra cosa más. Bueno, cosas del funcionamiento del cerebro que tenéis ahí en los apuntes y que paso rápido, que si no me quedo sin mucho tiempo. He comentado cosas del cerebro, de nuestra toma de decisiones y de los errores que cometemos los gestores. Esto está todo escrito en este post que tenéis ahí. He ido diciéndolos ya algunos, pero puedo seguir avanzando, ¿no? Vale, un exceso de sobreconfianza, así que podemos incurrir en la gestión de carteras cuando pensamos que tenemos una capacidad extra, unas habilidades extras y unos conocimientos extras que nos llevan normalmente a sobreinvertir, a sobre tomar decisiones. Y ahí esta línea de un libro que está ahí comentado y que tiene una reseña, que es un libro que también la virtud de la persistencia abate el sesgo de exceso de confianza. El sesgo de exceso de confianza es el que te lleva a hacer demasiadas operaciones en los mercados financieros. Y de ahí ese trade lead be patient. Esto es, vuelvo otra vez, una de las grandes conclusiones de esta sesión de hoy es conócete, conoce tus debilidades, reconócelas, aunque te da rabia reconocerlas, y pon coto a los errores que cometes. No caigas en exceso de sobreconfianza que te lleva a sobregestionar. Reconoce que caes en exceso de confianza y piénsatelo 17 veces antes de tomar una decisión de inversión y de desinversión. Está ahí contado. Sesgo de ilusión de control, señalado, y ahí, bueno, pues tenéis más
ejemplos, el efecto Dunning-Kruger, que es, bueno, al principio, en mercados financieros tiendes ahí a, bueno, pues a reconocer que al principio no sabes, a medida que vas invirtiendo y vas aprendiendo un poco, te creces, caes en ese exceso de confianza, aunque es verdad que luego hay una superación de un cierto nivel, alcanzas un cierto conocimiento, la modestia, que luego se vuelve a superar, ¿no? Y vuelves a caer en ese exceso de confianza o esa ceguera inducida por la teoría que antes comentábamos, ¿no? Sesgo de statu quo, tiendes a no modificar, sesgo de aversión a la pérdida, sesgo de confirmación, este sí me gusta, y caemos mucho en él. Y ahí tenéis un post que escribí precisamente del sesgo de confirmación y las redes sociales y nos pasan los mercados financieros. Yo puedo tener una tesis de que la Fed va a dejar de subir, o que el Nasdaq está caro, o que el dólar está barato y que hay que comprar bono alemán. Tengo esa tesis de inversión. Bueno, si yo me voy a las redes sociales, que hay infinitos millones de posts, de comentarios, de artículos, de vídeos, voy a encontrar infinitos millones de ideas que ahondan en mi misma idea. Y cada vez más, dado esa burbuja de filtro, ¿verdad? Dado esa inteligencia artificial que está en las redes sociales que te llevan a enseñarte lo que es cómodo para ti. Y no queremos salir de nuestra zona de confort. Acordaos del sesgo ese del statu quo, de la inercia, de que somos perezosos. Y yo no quiero leer algo que está en contra mía. Y tiendo a leer lo que está hasta a mi favor. Y en ese sesgo caemos más ahora por las redes sociales. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Intentar leer, intentar ver cosas que sean contrarias a nuestra opinión. Intentar tener fuentes de información que sean diferentes a las que nosotros tenemos. Sé que es incómodo y sé que no nos apetece, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? Por no caer en el sesgo de confirmación. Otro compromiso. También nos pasa en la gestión de carteras cuando alguien muy vehementemente dice que el Nasdaq está sobrevalorado o está infravalorado. Y además es muy vehemente y lo dice a todo el mundo y es tremendamente transparente. Bueno, eres víctima luego de tus propias palabras, ¿vale? Y esto nos pasa mucho en mercados financieros. Y esto ya sé que es un punto de contradictorio, porque en este mundo se lleva a ser tremendamente transparente y eso de ser tremendamente transparente, pues en ocasiones nos puede llevar a ese sesgo de compromiso, ¿no? Y de haber sido demasiado vehemente con una determinada posición. O entender que algún gestor puede haber caído en el sesgo de compromiso. Sesgo de disponibilidad, ya he comentado, que es lo que nos lleva a tener un sesgo doméstico en nuestras carteras y tal vez nos lleva a tener una cartera mucho más diversificada. El sesgo de disponibilidad provoca que la cartera puede ser que no sea del todo diversificada. Bueno, y aquí hay otros dos sesgos, que es el herd behavior, y esto lo vemos en los mercados financieros, y es tender a replicar lo que hace el conjunto del mercado. Si el mercado sube, yo compro; si el mercado baja, yo cae, yo vendo. No por nada, simplemente porque replicamos a la masa porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. ¿Vale? Esto es un sesgo en el que caemos. De nuevo, vivimos en una manada que nos hace 400.000 años y vamos todos juntos, porque no sabemos si es adecuado ir por un camino diferente al que va el conjunto de la manada. Tendemos a replicar, es muy difícil que tú te metas en un restaurante si no hay nadie, ¿no? Eso te da un poquito de cosa. Normalmente en una agencia inmobiliaria se vende y hay muchos carteles de vendido. O alguien que está pidiendo en la calle, tiendes a echar la moneda. Si hay monedas, ya. Si no hay monedas, pues no tiendes a ser el primero, simplemente porque piensas que estás haciendo algo contrario. Cuando yo iba a comer estos días en Marrakech, pues no me metía en un restaurante en el que no había nadie, porque me daba cosa de que algo no debía estar haciendo bien. Y junto a eso, bueno, pues el efecto Van Wagon, que es más replicar algo porque nos sentimos parte de la tribu, ¿eh? Y al final es un poco moda. Ya sé que las diferencias entre uno y otro no son muy claras, ¿no? Porque yo no sé si me pongo unos vaqueros y voy a la moda porque me quiero
quiero sentirme parte de la tribu o porque creo que estoy haciendo lo correcto, ¿vale? Hay un punto en el que no está del todo claro, ¿no? O el efecto halo, que es el efecto halo, bueno, pues es replicar, por lo que si Warren Buffett ha dicho no sé qué, ya está. Como lo ha dicho Warren Buffett, está bien. Cuidado que Warren Buffett también se equivoca. O como lo ha dicho Lerian, ya está bien. O como lo ha dicho Rey Dalio, ya, bueno, pues no. Es que también ellas evidentemente se equivocan. En mercados financieros, bueno, pues se dice que la rentabilidad por dividendo es un efecto halo, porque una compañía que ha pagado alta y estable rentabilidad por dividendo tiene un efecto halo. Ya pensamos que es una mejor compañía y no necesariamente sea así. Y bueno, por acabar, que si no me quedo sin tiempo y me pasó un típico caso el test, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? Bueno, pues tendemos a elegir los 100.000 euros ahora. Más vale pájaro en mano que ciento volando, no sé qué. Y porque tendemos a considerar o a caer en el sesgo de descuento hiperbólico. Claro, prefiero 100.000 euros ahora que 1.000.000 de euros dentro de un año. Ya veremos a ver lo que pasa dentro de un año. Dentro de 10 años. Y no digo que no, pero hagamos un cálculo. Aquí el cálculo ya es la mente humana, no es racional, ni optimiza, ni leches. Es ¿a qué tipo de interés estás renunciando por preferir hoy los 100.000 euros al millón? Esa es la respuesta que hay que dar. No lo que te dice la intuición, el sistema 1 automático, que puede ser que esté equivocado y escoge y vuela. Hagamos el cálculo. Claro, cuando haces el cálculo, con la tasa de descuento, hay que hacer el ejemplito, vemos que estamos renunciando a un 25,9% de rentabilidad anual. Y eso no es ninguna tontería. No estoy pidiendo aquí, bueno, sí que debería pedirlo, que hagamos todos el cálculo, ¿verdad? Y hagamos la tasa de descuento. Me conformo con que se reconozca que cuando preferimos los 100.000 al millón de euros dentro de 10 años, solemos preferir los 100.000, porque caemos en el sesgo de descuento hiperbólico y se pone de manifiesto que no somos una mente racional que optimiza. Si ni siquiera calculamos la tasa de descuento, porque el tipo de igual no sabemos ni calcularla y sabiendo calcularla necesitamos un puntito de calculadora, ¿no? Bueno, y COVID-19 y economía conductual, ya lo he comentado antes, y bueno, pues como digo, caemos en ese tipo de sesgos, ¿no? Ahí os he puesto otra masterclass que hice, una conversación que tuve con Miquel de COFAS, de behavioral, y bueno, una bibliografía más o menos extensa, de artículos, libros y demás que os recomiendo, ¿no? Y por ajustarme al tiempo, yo voy a parar aquí, ¿no? La idea era en esta prácticamente, sí, una hora, bueno, pues poner de manifiesto la debilidad, los errores que comete nuestro cerebro y que en muchas ocasiones esos errores, esos tajos, esos sesgos son muy negativos para la gestión de las inversiones y que es muy importante conocerlos para intentar no caer en